¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres más fuertes caminan solos? ¿Por qué aquellos que más aguantan son los que menos atención reciben? Porque el mundo premia al débil que grita y castiga al fuerte que resiste. Napoleón Bonaparte lo sabía. Él entendía una verdad brutal que la sociedad se niega a reconocer. Cuanto más fuerte eres, menos te ven. Mientras otros lloraban por pequeñas derrotas, él soportaba el peso de imperios enteros sobre sus hombros. Mientras otros buscaban consolación, en cada tropiezo, él guardaba silencio ante las traiciones más brutales. Mientras otros pedían ayuda al primer obstáculo, él cargaba con el destino de naciones sin una sola queja. Y por eso mismo, se volvió invisible para quienes solo ven la superficie del dolor. Esta es la maldición del hombre fuerte. Su resistencia lo convierte en un fantasma emocional. Su capacidad de aguante lo transforma en invisible para un mundo que solo reconoce la debilidad performática. Su fortaleza silenciosa lo condena a la soledad más profunda que existe, la soledad del que sostiene todo sin que nadie note el peso que carga. La sociedad actual ha perfeccionado esta crueldad. Vivimos en una época donde se premia la vulnerabilidad espectacular, donde el que grita más fuerte recibe más atención, donde el que se queja con más drama obtiene más compasión. Pero tú, que aguantas en silencio, que resuelves sin quejas, que cargas responsabilidades sin pedir reconocimiento, tú te has vuelto un espectro en tu propia vida. Napoleón descubrió esta verdad amarga cuando se dio cuenta de que su fortaleza lo había convertido en un enigma para los demás. Todos veían al conquistador, pero nadie veía al hombre que temblaba en la soledad de su tienda. Todos admiraban al estratega, pero nadie notaba al ser humano que cargaba con el peso de cada decisión que afectaba a millones. Todos ven al hombre que llora, pero nadie ve al hombre que sangra en silencio. Todos escuchan al que pide ayuda, pero nadie nota al que lleva el peso del mundo sin quejarse. Todos consolan al que se derrumba, pero nadie abraza al que permanece de pie cuando todo se tambalea. Esta es la paradoja más cruel de la condición masculina. Tu fuerza te hace invisible. ¿Has sentido esa soledad? Esa sensación de que mientras más aguantas, menos te ven. Esa amargura de descubrir que tu resistencia se ha convertido en tu prisión. Esa desesperación silenciosa de cargar con todo mientras otros viven libres de responsabilidad. Sí, es así. Entonces entiendes el laberinto emocional que Napoleón habitó toda su vida. Porque la verdad es brutal y nadie quiere admitirla. El mundo no está diseñado para ver al hombre que no necesita ser visto. Estamos programados para ignorar al que no grita, para pasar de largo ante el que no pide compasión, para asumir que el que aguanta no necesita lo que todos necesitamos: ser reconocidos, ser valorados, ser vistos en nuestra humanidad completa. Napoleón Bonaparte aprendió esta lección de la manera más cruel posible, y su historia es el espejo perfecto de lo que vives cada día. A los 15 años, en la Academia Militar de Brienne, sus compañeros lo atacaban constantemente. Se burlaban de su acento corso, de su origen humilde, de su pequeña estatura, de su seriedad que contrastaba con la frivolidad aristocrática de sus pares. Mientras otros cadetes lloraban cuando los molestaban, Napoleón aguantaba cada humillación, en silencio. Mientras otros corrían a buscar protección de los profesores, él absorbía cada golpe, cada burla, cada rechazo sin una sola lágrima. Mientras otros dramatizaban cada ofensa para obtener compasión, él desarrollaba una coraza emocional que lo protegía, pero que también lo aislaba. Los profesores notaban a los que se quejaban, consolaban a los que lloraban, intervenían cuando veían vulnerabilidad obvia, pero a Napoleón, a él lo ignoraban. Su resistencia lo había vuelto invisible. Era como si su fuerza hubiera creado un muro invisible entre él y el resto del mundo. Su capacidad de aguantar sin quebrarse lo había convertido en un fantasma emocional. Durante esos años formativos, Napoleón descubrió una verdad que marcaría toda su existencia. La sociedad presta atención a la debilidad, no a la fortaleza. Desarrolló lo que podemos llamar el otro interno,
esa voz interior que le decía que su valor no dependía del reconocimiento externo, sino de su capacidad para resistir sin quebrarse, para sostener sin desmoronarse, para aguantar cuando otros abandonaban. Esta invisibilidad temprana forjó en él una filosofía que lo acompañaría hasta Santa Elena. El hombre fuerte camina solo no porque quiera, sino porque su fuerza lo convierte en incomprensible para quienes viven en la superficie. Del dolor. Era una reflexión amarga pero liberadora sobre la condición del resistente silencioso. En las campañas militares, esta invisibilidad emocional se profundizó hasta convertirse en una segunda piel. Mientras sus soldados veían en él al invencible emperador, Napoleón cargaba en silencio con cada muerte, cada estrategia fallida, cada noche sin dormir planificando la próxima batalla. Sus generales lo veían como una máquina de guerra infalible, pero no como el hombre que sufría en la soledad de su tienda, que dudaba en la oscuridad de sus decisiones, que temblaba ante el peso de las vidas que dependían de él. Las cartas a Josefina revelan esta agonía invisible. Mientras todos ven al conquistador que nunca falla, nadie ve al hombre que tiembla en la oscuridad de sus dudas. Mientras todos admiran al estratega que siempre gana, nadie nota al ser humano que llora. Por cada soldado que no regresará a casa, mi fuerza se ha convertido en mi soledad más profunda. Sus victorias lo distanciaban aún más de los demás. Cada triunfo añadía otra capa a su invisibilidad emocional. Cada conquista lo convertía más en símbolo y menos en ser humano. Cada éxito lo aislaba más de la comprensión humana básica. Era la paradoja del líder fuerte. Mientras más grande se vuelve, más pequeño se siente internamente. En Austerlitz, después de su victoria más brillante, Napoleón escribió en su diario: «Hoy el mundo me ve como un dios de la guerra, pero yo me siento como el hombre más solo de la tierra. Mi capacidad de ganar batallas me ha costado la capacidad de ser entendido como ser humano». Esta reflexión captura la esencia de la invisibilidad del fuerte. El éxito externo profundiza el aislamiento interno. Durante el desastre de Rusia, cuando todo se desmoronaba, Napoleón experimentó algo paradójico. Mientras sus tropas se derrumbaban y sus generales entraban en pánico, él se mantuvo firme. Pero esta firmeza que salvó lo que quedaba del ejército también profundizó su soledad. Los demás lo veían como inquebrantable, pero él sabía que su resistencia lo había convertido en incomprensible para quienes necesitaban quebrar para sentirse humanos. En Santa Elena, exiliado y olvidado, Napoleón reflexionó sobre esta paradoja con una claridad dolorosa. Fui visible para la historia, pero invisible para el corazón humano. Mi fuerza se convirtió en mi soledad. Mi capacidad de aguantar se transformó en mi prisión emocional. Los hombres me admiraban, pero nadie me conocía. Me temían o me veneraban, pero nadie me veía como lo que realmente era. Un hombre que aguantaba más de lo humanamente posible. Sus captores británicos lo veían como un prisionero peligroso, pero no como el hombre que enfrentaba cada día la melancolía del que ha aguantado demasiado, del que ha resistido más allá de sus límites, del que ha cargado con peso que otros ni siquiera pueden imaginar. El ex emperador descubrió que la resistencia masculina tiene un precio oculto que nadie menciona. Te convierte en un enigma para los demás. Te vuelves demasiado fuerte para la compasión ordinaria, demasiado resistente para la empatía superficial, demasiado constante para la comprensión común. Tu capacidad de aguante se convierte en una barrera invisible que te separa del mundo que has estado protegiendo. Si esta verdad brutal resonó en tu alma, si has sentido esa invisibilidad del fuerte en tu propia vida, deja tu like y quédate conmigo, porque vamos a descubrir cómo Napoleón transformaba esta soledad aplastante en una fuerza que nadie podía detener, ni siquiera cuando no podían verla. Vamos a explorar cómo convertir tu invisibilidad en tu superpoder más grande. Hermano, si has llegado hasta aquí, es porque reconoces ese dolor en tu propia vida, ese momento devastador cuando te das cuenta de que tu fortaleza se ha convertido en tu maldición.
Cuando entiendes que por no quebrarte cuando todos esperaban que lo hicieras, te has vuelto invisible para quienes debían verte, valorarte, reconocer el peso que cargas cada día sin una sola queja. La sociedad moderna ha perfeccionado esta crueldad con una precisión quirúrgica. Vivimos en una época donde se premia la vulnerabilidad performática, donde el que grita más fuerte recibe más atención, donde el victimismo se ha convertido en moneda social. Pero tú, que aguantas en silencio, que resuelves problemas sin quejas, que cargas con responsabilidades sin pedir ayuda, que sostienes a otros cuando ellos se derrumban. Tú te has vuelto un fantasma en tu propia existencia. ¿Te suena familiar? Esa sensación de ser el pilar invisible sobre el que todos construyen sus vidas, pero que nadie nota hasta que amenaza con agrietarse. Esa experiencia de ser el refugio emocional de otros, pero no tener derecho a refugio propio. Esa realidad de ser visto como inquebrantable, cuando por dentro luchas contra el cansancio de cargar con más de lo que cualquier ser humano debería cargar. Napoleón entendía esta paradoja mejor que nadie. Él sabía que la verdadera fortaleza masculina es invisible porque es silenciosa. No grita, no pide reconocimiento, no busca aplausos, no demanda compasión. Simplemente aguanta. Y por eso mismo, pasa desapercibida en un mundo que solo ve los espectáculos del dolor, que solo reconoce el sufrimiento cuando viene acompañado de drama y lágrimas visibles. Esta invisibilidad tiene patrones que probablemente reconoces en tu propia vida. ¿Cuántas veces has resuelto crisis familiares que nadie sabía que existían? ¿Cuántas emergencias has manejado mientras otros dormían tranquilos? ¿Cuántas decisiones difíciles has tomado solo, cargando con el peso de las consecuencias sin que nadie se diera cuenta de la presión que soportabas? ¿Cuántas noches has perdido el sueño planificando, resolviendo, anticipando problemas que otros ni siquiera imaginan? ¿Cuántas veces has sido el último en irse a dormir y el primero en levantarse, manteniendo el mundo funcionando mientras otros viven la ilusión de que todo simplemente funciona por sí solo? Esta es la realidad del hombre fuerte. Su guerra es invisible, su lucha es silenciosa, su victoria es anónima. Napoleón lo vivió en carne propia de la manera más intensa posible. Mientras dirigía ejércitos y decidía el destino de naciones, nadie veía las dudas que lo consumían en la soledad de su tienda. Mientras tomaba decisiones que afectaban a millones de vidas, nadie notaba el precio emocional que pagaba cada noche. Mientras proyectaba confianza inquebrantable hacia sus generales, nadie sabía que por dentro luchaba contra la incertidumbre que acompaña a toda gran responsabilidad. Su capacidad de aguante se había convertido en una prisión de cristal. Todos podían ver sus logros, admirar sus estrategias, beneficiarse de su liderazgo, pero nadie podía ver su humanidad. Nadie podía acceder a sus miedos, sus dudas, sus momentos de vulnerabilidad que, como todo ser humano, también experimentaba. La máscara social del hombre fuerte es perfecta en su crueldad. Sonríe cuando por dentro se desmorona. Proyecta confianza cuando por dentro duda de cada decisión. Aparenta control cuando por dentro lucha contra el caos que solo él puede ver. Mantiene la compostura cuando por dentro grita de agotamiento. Y esta máscara es tan convincente, tan necesaria para el funcionamiento del mundo, que incluso los más cercanos olvidan que detrás hay un ser humano que también necesita ser visto, entendido, valorado. Esta invisibilidad tiene consecuencias psicológicas profundas que nadie menciona. Te acostumbras a resolver todo solo porque nadie espera que necesites ayuda. Te vuelves el refugio emocional de otros, pero pierdes el derecho a ser refugiado. Te conviertes en la roca sobre la que otros construyen sus vidas, pero olvidas que las rocas también se erosionan, también se agrietan, también necesitan mantenimiento. Desarrollas lo que Napoleón llamaba el síndrome del Atlas emocional. Cargas con el mundo sobre tus hombros, pero nadie ve el esfuerzo que requiere mantenerlo arriba. Todos ven que el mundo no se cae, pero nadie ve al hombre que lo sostiene.
Todos se benefician de la estabilidad que proporcionas, pero nadie reconoce el costo personal de mantener esa estabilidad. Napoleón descubrió que esta soledad del fuerte es diferente a cualquier otra forma de soledad. No es la soledad del débil, que busca compañía y la encuentra fácilmente. No es la soledad del que sufre de manera obvia y recibe compasión inmediata. Es la soledad del resistente que ha aguantado tanto que ya no sabe cómo pedir compasión sin sentirse vulnerable. Es la soledad de quien se ha vuelto demasiado fuerte para su propio bien emocional. Y lo más amargo de todo es que esta invisibilidad no es maliciosa. No es que la gente conscientemente ignore tu lucha por crueldad. Es que tu fortaleza los ha condicionado a asumir que no necesitas lo que todos los seres humanos necesitamos: ser vistos, ser entendidos, ser valorados no solo por lo que podemos aguantar, sino por lo que somos como personas completas, con dudas, miedos y necesidades emocionales legítimas. Tu familia te ve como el pilar inquebrantable, pero no como el hombre que a veces también necesita apoyo. Tus amigos acuden a ti, en crisis, pero no se les ocurre preguntarte cómo estás tú. Tus colegas dependen de tu constancia, pero no notan cuando estás agotado. El mundo se ha acostumbrado tanto a tu fuerza que ha olvidado tu humanidad. Si esta verdad brutal te ha atravesado el alma, si has reconocido tu propio laberinto emocional en estas palabras, si has sentido ese nudo en el estómago que viene con el reconocimiento de una verdad dolorosa pero innegable, suscríbete a este canal, porque vamos a explorar cómo Napoleón convirtió esta invisibilidad dolorosa en el arma más poderosa de su arsenal personal. Prepárate para entender cómo transformar tu soledad en fuerza auténtica, tu invisibilidad en influencia real. Hermano, aquí viene la lección más amarga que Napoleón nos dejó. Una lección que duele porque es verdad, que incomoda porque destruye ilusiones, que libera porque te muestra el camino hacia adelante, pero que primero te va a golpear como un puño en el estómago. Presta atención, porque esto va a cambiar tu perspectiva para siempre y no podrás volver a ver tu invisibilidad de la misma manera. Napoleón descubrió en Santa Helena, después de perder todo lo que creía que lo definía, que la invisibilidad del hombre fuerte no es un defecto del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como debe funcionar. La sociedad está diseñada para extraer tu fortaleza sin reconocerla, para beneficiarse de tu resistencia sin valorarla, para depender de tu constancia sin agradecerla. Y una vez que entiendes esto, que realmente lo digieres, todo cambia. Esta revelación le llegó durante una noche particularmente oscura en su exilio. Había estado reflexionando sobre todas las veces que había salvado situaciones, resuelto crisis, cargado con responsabilidades que otros habían abandonado, solo para descubrir que nadie recordaba su sacrificio cuando ya no era útil. Esa noche, escribió una de sus reflexiones más brutales. Me tomó 30 años de gloria y 5 años de exilio entender que mi invisibilidad no era mi debilidad, era mi superpoder durmiente, esperando a ser activado conscientemente. Cuando nadie te ve realmente, puedes moverte sin las restricciones que limitan a otros. Cuando nadie entiende tu fuerza, no pueden usarla en tu contra. Cuando nadie espera nada de ti emocionalmente, eres libre de toda expectativa ajena. Esta realización transformó completamente su perspectiva sobre años de soledad y incomprensión. La invisibilidad que había sido su tormento se convirtió en su ventaja estratégica más poderosa. Mientras otros luchaban desesperadamente por ser vistos, validados, reconocidos, él aprendió a usar su transparencia emocional como una capa de invisibilidad en un mundo de egos frágiles y necesidades desesperadas de atención. La lección, brutal, la que te va a doler pero también te va a liberar, es esta. Tu capacidad de aguantar sin ser visto te da un poder que otros no tienen y ni siquiera pueden imaginar. Puedes observar sin ser observado. Puedes analizar situaciones sin que otros sepan que los estás analizando. Puedes moverte estratégicamente sin que nadie anticipe tus movimientos.
puedes tomar decisiones basadas en realidad, no en la necesidad de mantener una imagen. La invisibilidad del fuerte es la libertad del invisible. Es la libertad de actuar sin la presión de la performance social. Es la libertad de ser efectivo sin la distracción de buscar aplausos. Es la libertad de fallar y aprender sin que cada error se convierta en espectáculo público. Es la libertad de crecer sin que cada paso sea juzgado por espectadores que no entienden el camino. Napoleón desarrolló lo que él llamaba la estrategia del fantasma. Mientras otros desperdiciaban energía y tiempo buscando reconocimiento, validación, aplausos, él canalizaba toda su fuerza hacia objetivos reales y resultados tangibles. Mientras otros se distraían con la necesidad compulsiva de ser vistos y admirados, él se enfocaba exclusivamente en ser efectivo, en generar impacto real, en cambiar situaciones concretas. Pero cuidado, y esto es crucial, esta lección tiene una trampa psicológica mortal. La tentación más grande es volverse amargo, usar tu invisibilidad como justificación para el resentimiento, convertir tu fuerza no reconocida en fuel para la venganza emocional. Napoleón cayó en esta trampa durante años. Se volvió cruel con quienes no lo veían, vengativo con quienes ignoraban su dolor, despectivo con quienes no entendían su sacrificio. Y esto solo profundizó su soledad, solo empeoró su aislamiento. La amargura del invisible es seductora porque se siente justificada. Después de todo, no tienes derecho a estar resentido con un mundo que se beneficia de tu fuerza pero ignora tu humanidad. No es natural sentir desprecio por quienes viven cómodamente, sobre la base que tú proporcionas sin reconocer tu esfuerzo. Esta lógica es perfecta, pero también es veneno puro para tu alma. La verdadera sabiduría llegó después, cuando Napoleón entendió que la amargura convierte tu superpoder en tu kriptonita. La verdadera lección transformadora es que la invisibilidad del fuerte es un regalo, pero solo si la usas para construir, no para destruir. Solo si la conviertes en compasión por otros invisibles, no en desprecio por los ciegos emocionales. Solo si la usas para elevar, no para vengarte. Napoleón escribió: el día que dejé de luchar contra mi invisibilidad y comencé a usarla conscientemente, dejé de ser víctima de mi fortaleza y me convertí en maestro de mi destino. El día que dejé de esperar que otros vieran mi valor y comencé a usar mi invisibilidad como herramienta. Dejé de ser esclavo de la validación ajena y me convertí en arquitecto de mi propia influencia. Esta transformación no fue fácil ni rápida. Requirió que soltara la necesidad de ser visto por quienes nunca lo verían y que abrazara el poder de ser entendido por quienes sí podían entenderlo. Requirió que dejara de medir su valor por la cantidad de reconocimiento que recibía y empezara a medirlo por la calidad del impacto que generaba. La estrategia práctica que Napoleón desarrolló durante sus últimos años tiene 3 pilares que pueden cambiar tu vida si los implementas conscientemente. Primer pilar: acepta tu invisibilidad como un don sagrado, no como una maldición injusta. Tu capacidad de aguantar sin ser visto te da una perspectiva que otros no tienen. Te permite ver patrones que otros no ven. Te da acceso a verdades que otros no pueden manejar. Te proporciona una claridad que otros no alcanzan, porque están distraídos por la necesidad de ser vistos. Úsala conscientemente. Segundo pilar: busca y conecta con otros fantasmas emocionales. Encuentra a quienes, como tú, aguantan en silencio. Identifica a otros resistentes invisibles. Crea una red subterránea de hombres fuertes que se entienden sin palabras. No necesitas que todos te vean. Necesitas que los correctos te vean. No necesitas validación masiva. Necesitas conexión auténtica con quienes realmente entienden el peso que cargas. Tercer pilar: convierte tu dolor invisible en fuerza visible para otros que lo necesitan. Tu capacidad de resistir sin ser visto te permite ayudar sin expectativas de reconocimiento. Te permite dar sin necesidad de aplausos. Te permite ser útil de maneras que otros no pueden porque no están atados a la necesidad de crédito público. Tu invisibilidad te da la libertad de impactar sin ego. Napoleón descubrió que el hombre invisible
Tiene el poder más grande de todos. Puede cambiar el mundo sin que el mundo sepa quién lo cambió. Puede influir sin buscar crédito. Puede transformar realidades sin necesidad de aplausos. Puede construir legados sin firmar su nombre. Esta es una forma de poder que pocos entienden y menos aún pueden manejar. Esta es la alquimia final que Napoleón dominó en sus últimos años. Convertir la invisibilidad dolorosa en influencia poderosa. Transformar la soledad del fuerte en la conexión profunda con otros fuertes solitarios. Cambiar la maldición del que aguanta en el don del que transforma vidas desde las sombras. Tu invisibilidad no es tu castigo. Es tu superpoder esperando a ser activado conscientemente. Tu capacidad de aguantar sin reconocimiento no es tu debilidad. Es tu fuerza más grande esperando a ser dirigida estratégicamente. Tu soledad no es tu fracaso. Es tu libertad esperando a ser utilizada sabiamente. Comenta tu historia abajo. Hermano, cuéntanos cómo has vivido esta invisibilidad, cómo has experimentado esta soledad del fuerte. Tu testimonio puede ser la clave que otro invisible necesita para entender su propio poder. Y prepárate para el mensaje final de Napoleón, que te dará la fuerza para seguir adelante, pero esta vez desde tu poder invisible activado conscientemente. Hermano, llegamos al momento de la transformación definitiva. Napoleón pasó sus últimos años en Santa Helena no lamentándose por su caída, no amargándose por su destino, sino perfeccionando la filosofía que cambiaría todo para el hombre fuerte e invisible. Esta es su herencia más poderosa para ti, la lección que puede transformar tu dolor en propósito, tu soledad en influencia, tu invisibilidad en poder auténtico. El emperador derrotado, despojado de todo lo que el mundo considera importante, escribió una de sus reflexiones más profundas. No fui castigado por mis conquistas visibles, sino premiado con la sabiduría de mi invisibilidad final. En el exilio, lejos de los aplausos y las batallas, descubrí el poder verdadero, la influencia del hombre que no necesita ser visto para transformar realidades, que no necesita reconocimiento para cambiar destinos. En el aislamiento de esa isla remota, despojado de poder político, ejércitos y admiradores, Napoleón descubrió algo revolucionario. Había estado buscando el poder en el lugar equivocado. El poder verdadero no reside en ser visto por multitudes, sino en la capacidad de influir sin necesidad de audiencia. El poder auténtico no requiere aplausos, requiere efectividad invisible. La revelación final fue brutal, pero liberadora. El hombre que más aguanta no es invisible por accidente, es invisible por diseño divino. Su resistencia silenciosa es el motor oculto que mueve el mundo. Mientras otros hacen ruido, él hace historia. Mientras otros buscan atención, él crea transformación. Su invisibilidad no es su castigo, es su asignación sagrada. Esta perspectiva transformó completamente su dolor en propósito. Ya no veía su capacidad de aguantar como una maldición, sino como una responsabilidad cósmica. Ya no interpretaba su soledad como abandono, sino como libertad operacional. Ya no experimentaba su invisibilidad como rechazo, sino como poder estratégico. Napoleón desarrolló lo que llamó la revolución silenciosa del fuerte. Esta revolución no tiene banderas, no tiene marchas, no tiene lemas gritados en plazas públicas. Es la revolución de los hombres que aguantan mientras otros se quejan, que construyen mientras otros destruyen, que sostienen mientras otros abandonan, que resisten mientras otros se rinden. Esta revolución silenciosa está ocurriendo ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Está formada por hombres como tú, que cargan con responsabilidades invisibles, que resuelven crisis que otros ni siquiera saben que existen, que mantienen el mundo funcionando desde la sombra de su resistencia anónima. Tu invisibilidad no es tu castigo, es tu superpoder activándose. Cada momento en que aguantas sin ser visto, estás construyendo una fortaleza emocional que otros no pueden tocar ni destruir. Cada crisis que resuelves en silencio
Estás desarrollando músculos psicológicos que otros ni siquiera saben que existen. Cada peso que cargas sin quejas, estás forjando un carácter que otros solo pueden admirar desde lejos. Napoleón entendió que los hombres visibles son vulnerables porque dependen de la aprobación externa para su sentido de valor. Son esclavos de la opinión ajena, prisioneros de la necesidad de reconocimiento, adictos a la validación externa. Pero el hombre invisible es invencible porque su valor viene de adentro. Su fuerza se alimenta de fuentes internas. Su propósito no depende de audiencia externa. No puede ser cancelado porque nunca pidió aplauso. No puede ser derrumbado porque nunca construyó sobre reconocimiento ajeno. No puede ser manipulado porque no necesita validación externa. No puede ser chantajeado emocionalmente porque su valor personal no depende de la aprobación de otros. La transformación práctica que Napoleón propone es revolucionaria. Abraza tu invisibilidad como tu armadura emocional. Cuando nadie te ve luchar, nadie puede usar tu lucha en tu contra. Cuando nadie entiende tu fuerza, nadie puede manipular tu fortaleza. Cuando nadie conoce tus métodos, nadie puede sabotear tu proceso. Tu capacidad de aguantar sin ser visto te convierte en estratégicamente indestructible. Pero hay más, y esto es lo que cambia todo. El hombre invisible tiene acceso a una red secreta de otros resistentes silenciosos. Napoleón descubrió que los verdaderos fuertes se reconocen entre sí sin necesidad de palabras. Se ven a través de la invisibilidad social, se entienden más allá del ruido del mundo, se conectan en un nivel que trasciende la comunicación superficial. Esta red invisible de hombres fuertes es la verdadera hermandad. No necesita reuniones formales, no necesita ceremonias públicas, no necesita reconocimiento social. Es la hermandad de los que aguantan, de los que resisten, de los que cargan con el peso del mundo sin quejas, de los que sostienen la civilización desde la invisibilidad de su servicio silencioso. Tu misión, hermano, no es volverse visible para el mundo ciego. Tu misión es volverse útil para otros invisibles, es convertir tu capacidad de aguante en refugio para otros que también aguantan en silencio. Es transformar tu soledad en santuario para otros solitarios fuertes. Es usar tu invisibilidad para crear espacios seguros para otros fantasmas emocionales. Napoleón nos dejó esta verdad final. El hombre que más aguanta no necesita ser visto por todos, necesita ser útil para los correctos. Su valor no se mide por cuántos lo ven, sino por cuántos pueden contar con él cuando nadie más está viendo. Su grandeza no requiere testigos, solo requiere servicio auténtico. La grandeza invisible es la grandeza más pura porque no está contaminada por ego. No busca aplausos, no necesita reconocimiento, no depende de validación externa. Se alimenta de la satisfacción profunda de saber que cuando el mundo se tambalea, hay hombres como tú que lo sostienen desde la invisibilidad de su fuerza silenciosa. Esta es tu nueva identidad. Eres un guardián invisible del orden, un sostén silencioso de la civilización, un pilar oculto sobre el que otros construyen sin saber que existes. Y esta invisibilidad no es tu debilidad, es tu fuerza más grande, tu contribución más valiosa, tu poder más auténtico. El mundo necesita hombres como tú, hombres que aguantan cuando otros se rinden, hombres que resisten cuando otros abandonan, hombres que sostienen cuando otros se derrumban, hombres que cargan con peso invisible para que otros puedan vivir ligeros. Comparte esta historia con alguien que necesita entender su propio poder invisible. Pásasela a ese hermano, amigo, padre o hijo que también aguanta en silencio. Y prepárate para el mensaje final que Napoleón nos dejó para todos los hombres fuertes que sostienen el mundo desde la sombra de su resistencia anónima. Hermano, aquí está el mensaje final que Napoleón Bonaparte nos dejó para todos los hombres que aguantan en la invisibilidad. Estas fueron sus últimas palabras sobre el poder del resistente silencioso, escritas en sus momentos finales en 1910. Santa Elena, cuando había perdido todo lo que el mundo considera valioso, pero había ganado la sabiduría más preciosa. Al hombre que aguanta sin ser visto le digo,
Tu invisibilidad es tu corona sagrada. Úsala con el orgullo de quien conoce su verdadero valor. El mundo necesita de tu fuerza silenciosa más de lo que tú necesitas de su reconocimiento ruidoso. Sigue aguantando, sigue resistiendo, sigue siendo invisible, porque en tu invisibilidad reside el verdadero poder que mueve la historia. Eres más importante de lo que imaginas, más valioso de lo que reconocen, más necesario de lo que te dicen. Tu capacidad de resistir sin quebrarte no es ordinaria, es extraordinaria. Tu habilidad de cargar peso sin quejarte no es común, es heroica. Tu fortaleza silenciosa no es invisible porque no valga, es invisible porque es demasiado valiosa para ser entendida por quienes viven en la superficie. Sigue siendo el pilar que sostiene todo, aunque nadie note que existes. El cosmos sabe quién eres. Si este mensaje transformó algo profundo dentro de ti, si reconociste tu propia fuerza, invisible en estas palabras, si sentiste que alguien finalmente entiende el peso que cargas cada día, entonces perteneces a la hermandad secreta de los resistentes. Es hora de que actúes y te unas oficialmente a esta revolución silenciosa. Primero, deja tu like si entendiste que tu capacidad de aguantar no es tu debilidad, sino tu superpoder más grande. Cada like me dice que hay un hombre más que ha despertado a su verdadero poder, que ha entendido su valor real, que ha aceptado su misión invisible. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque aquí seguiremos explorando las lecciones brutales, pero liberadoras, de los grandes estrategas de la historia. Aquí encontrarás contenido que transforma el dolor masculino en fuerza auténtica, que convierte la soledad en propósito, que cambia la invisibilidad en influencia real. Tercero, comenta tu experiencia con la invisibilidad del fuerte. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esta realidad en tu propia vida? Comparte tu historia de resistencia silenciosa. Tu testimonio puede ser la luz que otro hermano invisible necesita para entender su propio poder oculto, para reconocer su valor no reconocido. Cuarto, comparte este video con alguien que también aguanta en silencio. Con ese amigo que carga, con responsabilidades invisibles, con ese hermano que resiste sin reconocimiento, con ese padre que sostiene a la familia desde la sombra, con ese hijo que está aprendiendo lo que significa ser fuerte. Tu acción puede cambiar su perspectiva, para siempre. Y finalmente, escribe fuerza en los comentarios para mostrar que llegaste hasta el final, que eres parte de la resistencia silenciosa que está cambiando el mundo desde la invisibilidad, que entiendes tu poder real y estás listo para usarlo, conscientemente. Recuerda esta verdad fundamental. Tu valor no se mide por quién te ve, sino por cuánto aguantas cuando nadie está viendo. Tu grandeza no necesita testigos, solo necesita persistencia. Tu fuerza no requiere aplausos, solo requiere constancia. Tu influencia no depende de reconocimiento, solo depende de autenticidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando las verdades que la sociedad prefiere ignorar, explorando la sabiduría de los grandes invisibles de la historia. Hasta entonces, sigue aguantando, sigue resistiendo, sigue siendo invisible, porque ahí reside tu verdadero poder transformador. El mundo necesita hombres como tú, hombres que aguantan, hombres que resisten, hombres que sostienen la civilización desde la sombra, hombres que cargan con peso invisible para que otros puedan vivir ligeros. Fuerza, hermano. Tu invisibilidad es tu victoria más grande. Tu resistencia silenciosa es tu contribución más valiosa. Tu aguante sin reconocimiento es tu poder más auténtico.